El imperio del terror. Advertencia. Las historias que aquí se narran fueron contadas por personas que aseguran haber sido los protagonistas directos o haber conocido a las personas que les sucedieron tales hechos. No se pretende con estos relatos convencer a nadie de la veracidad de los mismos, sino únicamente compartir con ustedes estas historias. En cualquier caso, espero que se asusten. Vivíamos al lado. Los departamentos estaban pegados y mis 16 años los había vivido en esa casa. Nuestras vecinas también llevaban toda su vida viviendo en ese departamento. La vecina era viuda y madre de 2 hijas, Nina, de 20 años, creo, y Sara, de mi misma edad. Sara y yo éramos mejores amigas. Siempre vi como una gran bendición que mi mejor amiga viviera en el departamento contiguo. Una tarde, Sara y yo regresábamos de la calle. Habíamos ido por un encargo de la madre de ella. Apenas ya entramos al edificio y avanzamos unos pasos cuando la puerta sonó golpeada por alguien. Del otro lado del vidrio vimos cómo esa persona que tocó se echaba a correr. Nos regresamos y salimos. La persona que había golpeado la puerta ya no estaba y no se veía ni a lo lejos. Afuera había una pequeña caja que decía: para Sara, para que nunca olvide. Las dos nos miramos sorprendidas. Ella alzó los hombros y recogió la caja. La agitó y vimos que no pesaba nada. Yo le pregunté que si sería un regalo de su exnovio. No sé, espero que no. Ya le he repetido hasta el cansancio que no vamos a regresar. La nota estaba escrita a máquina, por lo que no había letra que le diera una pista de quién era el responsable. Llegamos a su casa y abrió la caja. Adentro había una muñequita de tela, muy fea y sin chiste, con una S en la panza, y llevaba en la cabeza una cadena y un aro de metal para usarse de llavero. En la caja había varias hojas viejas y amarillentas que serían de algún libro. Muchas de las palabras no se podían leer de lo viejas que estaban. Las dos nos miramos y empezamos a reír. La muñeca era muy fea y el intento tan terrible de regalo nos dio mucha risa. Si con esto te quieres reconquistar, es pésimo, le dije. Pues nada de lo que haga le va a funcionar, y esto menos. 2 días después del regalo, cuando salí con Sara, noté que se veía cansada. Le pregunté que si estaba bien, porque los ojos se le veían entrecerrados. Muero de sueño. No sé por qué, pero no puedo dormir bien. Estoy toda cansada, pero al momento de llegar a mi cama para dormir, me acuesto y me paso dando vueltas y vueltas en la cama. No logro dormir por más de 2 horas, y después ya nada. Yo le recomendé unos tés que mi madre hacía cuando no podía dormir, y un baño con hierbas, y no hablamos más del asunto. Varios días pasaron y Sara se veía peor. Aún con la recomendación, decía que simplemente no lograba dormir por más de 2 horas seguidas. Incluso en el día trataba de tomar una siesta, y esta no era muy larga. Se empezaba a ver ida. Le hablábamos y se quedaba mirando a la nada, y después reaccionaba. Una tarde, Nina nos tocó. Yo estaba ayudándole a mi mamá con la comida, y ella golpeaba la puerta de la casa de una manera histérica. Sara se me puso muy mala, estaba dormida y de repente se despertó y se empezó a retorcer. Nos dijo y mi madre y yo salimos a ayudarle. Sara estaba en el suelo y se retorcía mientras dejaba escapar una especie de grito de dolor. Yo me quedé paralizada sin saber qué hacer. Mi madre, en friega, fue por una tela y se la puso en la boca a Sara. Dijo que para evitar que se mordiera la lengua. Después nos pidió que la sujetáramos para que no se pegara en la cabeza. Mi hermano también estaba en la casa. Él es menor que yo, y mi madre le pidió que llamara al médico, que fuera a su consultorio, que estaba a unas 3 cuadras de la casa. El episodio fue pasando poco a poco, pero la cara de Sara me daba mucho miedo, y sobre todo ese grito como que se la ahogaba. No llegó el doctor, pero sí su enfermera, y le inyectó algo a mi amiga, y el ataque se le pasó. Ya después llegó el médico y le dio unas recomendaciones a Nina, respecto de unos estudios y esas cosas. Cuando nos fuimos, ella se quedó dormida. Mi padre llegó en la tarde, casi de noche, como de costumbre, y le contamos lo que había pasado. Yo jamás había visto algo así y seguí impresionada. Mi mamá nos dijo que su abuelo a veces le daban esos ataques, ya cuando era muy mayor. Yo me asusté más, pensando que mi amiga podría morir a causa de esos ataques. Nos fuimos a dormir a la hora acostumbrada, sin mencionar más lo sucedido con Sara. Me habré despertado unas 2 horas después. En la azotea se escuchaban golpes, como si azotaran algo, y alguien corría y brincaba. Mis padres también se habían despertado. Papá pensó que tal vez alguien se quería robar uno de los tanques de gas.
El ladrón debería ser muy idiota por todo el ruido que hacía, pensé. De cualquier manera, mi padre tomó un palo. Se puso las chanclas y estuvo a punto de salir de casa cuando escuchó un grito horrible, seguido de una risa que me heló la sangre. Nos quedamos quietos, y los brincos y la corredera se volvieron a escuchar. Nuestro trance fue interrumpido por el sonido de la puerta. Era la madre de Sara. Habló con mi papá algo que no pude escuchar y salió detrás de ella. Yo los iba a seguir, pero mi papá no quiso. Tú regrésate y no le abras a nadie que no sea yo. Nos dijo a los tres, mi madre, hermano y yo, así que nos metimos a la casa. Escuchamos los pasos en la azotea y de nuevo los brincos, y que alguien corría. Mi madre y yo nos miramos, pero no decíamos nada. Después siguieron los gritos, de coraje o dolor, no sé, pero eran de Sara. Una eternidad después llegó mi padre. Le abrimos y entró blanco como la nieve y temblando. Mi padre es el hombre más fuerte y valiente que he conocido. Por eso al verlo así, se me paralizó el corazón. Cuando llegamos estaba con pijama y corría por la azotea. Dejó mi padre sentado en el sofá y con su taza de café en la mano. Cuando nos vio se empezó a reír de una manera muy macabra y corrió más rápido. Nos acercamos para agarrarla, pero nos gritó de cosas. Los ojos se le veían raros y la expresión que tenía parecía que la boca era más grande como de un animal. Don Carlos también estaba ahí. La señora nos pidió que ayudáramos a bajar a Sara a la casa. Parecía una niña chiquita, corriendo. Cuando la alcanzamos, empezó a gruñir y a aullar. Don Carlos, la familia de Sara y yo tratamos de bajarla, pero se nos resistía. La arrastrábamos y parecía que pesara 1000 kilos. Eso nos contó mi padre mientras le regresaba el color al cuerpo. No podíamos creer lo que me decía. Sara era muy delgadita, y mi padre hablaba como si se tratara de una persona muy fuerte o muy pesada para resistir a otras 4 personas. La verdad era como si estuviera endemoniada, concluyó mi padre. Mi papá no quería que me acercara a Sara, en lo que pasaba el problema, como él decía, pero ella era mi mejor amiga y no podía dejarla en esos momentos. Al siguiente día la fue a visitar y estaba en cama. No me acuerdo de nada. Yo estaba aquí en mi cama y al fin pude dormir, pero cuando me desperté, tu papá y el señor Carlos me estaban metiendo en la casa. Me asusté mucho y empecé a llorar. Yo le dije que no entendía nada. Ella me miraba asustada. No queríamos usar la palabra o el término que creíamos que era lo que estaba pasando. Va a venir un sacerdote al rato, me dijo. Mi mamá está bien preocupada. Yo iba a decir algo, pero entró Nina. Me dijo que necesitaba salir rápido a comprar algo de la comida y me pidió que si podría quedarme acompañando a Sara. Yo acepté. Nos quedamos mucho tiempo hablando. Yo me acosté junto a ella y nos sentimos tranquilas por un momento. Voy al baño, me dijo. Ahorita regreso. Yo asentí y me quedé acostada. Pero el tiempo pasó. Ya se había tardado. Me puse de pie y me acerqué a la puerta. Quise abrirla, pero estaba cerrada por fuera y con llave. ¡Sara, ábreme! ¡Sara! Le gritaba y trataba de abrir. Se escuchaban risitas. Yo seguía moviendo la perilla y gritando. Del otro lado, Sara dio golpes en la puerta. Yo puse el oído en la madera, esperando escuchar qué decía. No vayas a abrir, porque te mueres, me dijo con una voz extraña. Escuché cuando agarró la perilla y estuvo a punto de abrir la puerta, pero yo fui más rápida. Y ahora fui yo quien puso el seguro. Y estaba muy molesta. Tiraba la perilla y se aventaba contra la puerta. Me decía de groserías y me ordenaba que abriera. Yo me puse a llorar y a pedir ayuda. Y del otro lado gritaba y se reía. Y de repente empezó a ladrar como si fuera un perro furioso. Nadie me escuchaba y ella continuaba con eso, intentando entrar a la fuerza. Siguió un rato así hasta que escuché un golpe muy fuerte. Ella se había desmayado. Salí del cuarto y traté de ayudarla. En ese momento llegó Nina y le expliqué lo que había pasado. La dejamos en su cama y yo regresé a casa muy asustada. Después le conté a mi madre lo que había pasado y ella me prohibió que viera a Sara a solas. En la noche escuchamos gritos y el día siguiente también. Se oyeron en la tarde y en la noche. Todos los vecinos ya sabíamos qué ocurría o lo intuíamos y había chismes de todo tipo. Pasaron 2 días y Sara seguía igual. Ya no subía de noche a la azotea, pero gritaba en la madrugada. Había golpes, ladridos, gritos, llanto. Una tarde tocaron a la puerta. Fui a ver por la mirilla. Era Nina. La abrí y pasó corriendo.
Lloraba y temblaba como una desesperada. Se sentó en el sillón. Mi madre llegó y trató de consolarla. Estuvo mal toda la noche. Se la pasó vomitando y de repente quedaba perdida, como dormida, pero con los ojos abiertos. Yo trato de cuidarla, pero me da mucho miedo, nos contaba Nina. Ella está tranquila y después cambian sus expresiones, como si su cara se pusiera más grande, como si estuviera de malas. Yo estaba cocinando y escuché ruidos en su cuarto. Pensé que estaba ahogando. Entré al cuarto y ella estaba en el suelo. Se retorcía y tosía, pero como un gato. Me acerqué y vomitó una bola de pelos. Yo me le quedé mirando sin saber qué hacer. Y ella se empezó a lamer los brazos, pero con una lengua muy grande, como de un animal. Me da miedo estar con ella. Se te queda mirando y gruñe. La tratamos de calmar, pero es muy fuerte. Se avienta. No la podemos controlar cuando se pone así. Algo iba a decir mi mamá cuando la puerta sonó. Primero golpes suaves y después muy fuertes. Yo fui a la puerta y observé la mirilla. Era ella. Golpeaba la puerta con la cabeza. Y veía la mirilla también, como adivinando que la estábamos observando. Comenzó a hacer sonidos extraños y yo me aparté. Empezó a gritar que abriéramos y decía groserías. Nina se aferró a los brazos de mi madre y nos pedía que no abriéramos, como si tuviéramos la intención de hacerlo. ¿Les han dicho qué tiene?, preguntó mi mamá. El doctor dice que son problemas mentales, que hay que llevarla con un especialista. El sacerdote dice que es un mal espiritual. La puerta seguía sonando. Se escuchaban que rascaban la madera y Sara seguía gritando. ¿Estás hablando de posesión?, le pregunté a Nina. No, el padre dice que no es eso. Ha venido 2 días para disque hacerle pruebas y así, pero dice que no es una posesión, pero sí un mal espiritual. Yo no entiendo nada y tengo mucho miedo. No sabemos por qué sucedió. Dice el padre que puede pasar por jugar algo diabólico, por blasfemar en lugares sagrados o por algún objeto maldito. En ese momento recordé aquel regalo. Estuve a punto de decírselo, pero un grito que no era de Sara se escuchó afuera. Salimos y en el pasillo, Sara estaba sobre la hija de don Carlos. La jaloneaba. La chica, que tendría como 10 años, pedía ayuda. Su papá trataba de quitarla, pero ella era más fuerte. Salimos todas y ayudamos a don Carlos. Yo jalaba a Sara, pero mi papá tenía razón. Era muy fuerte, como jalar un barril de 100 kilos. Pedimos ayuda a los demás vecinos y entre todos la llevamos a su cama. Estaba muy agresiva e intentaba golpear a quien pudiera. Con cuerdas y con las mismas sábanas de la cama la amarramos. La mamá de Sara llegó unos minutos después. Le explicamos lo sucedido. Y les comenté lo de la caja misteriosa y la muñeca esa. Buscamos el objeto por toda la casa. Después de un rato, encontramos la muñeca debajo de la cama. Y las opiniones se dividieron. Los vecinos estaban más metidos en el asunto. Unos decían que había que traer al sacerdote y otros decían que se revisara con algún chamán o bruja. Ante la desesperación del momento, se optó por hacer ambas cosas. Llegó el sacerdote primero. Dijo que haría oración y que bendeciría la casa. No era un exorcismo ni nada, que para eso debía hacer todo un papeleo y no sé qué cosas. Así que era bendición y rezar. En casa de mi amiga estaría el sacerdote, y la mayoría de los vecinos estaría ahí rezando también. En mi casa estaría el equipo contra la brujería. Fue muy difícil convencer a mi papá, pero al final aceptó. El sacerdote incluso bendijo la muñeca esa. Nos metimos a casa de Sara y empezamos a rezar. Al poco tiempo llegó una bruja que don Carlos conocía y entró a mi casa. Ahí estaba mi papá y don Carlos, con la bruja y otra persona que llevó. Y los ritos por parte separada empezaron. Todos en casa de Sara empezamos a rezar el rosario completo. El sacerdote estaba en el cuarto con la mamá. Nina no se quiso quedar en la recámara y estuvo con nosotros en la sala rezando. Las puertas de ambos departamentos estaban abiertas. Por eso todos nos dimos cuenta cuando empezó a salir humo, como incienso de mi casa. El padre lo notó y preguntó qué ocurría. La mamá de Sara le dijo al sacerdote lo que pasaba en mi casa, y este se molestó. Decía que eso estaba mal y que solo Dios podría curar a Sara. Pero hizo caso omiso y seguimos rezando, y allí en casa seguía saliendo humo. No sé por qué Sara se comportaba así.
Todos habíamos escuchado sobre esas cosas, de posesiones y eso, pero jamás había oído que se comportaran como animales. Sara empezó a chillar como si fuera un cerdo, y después a ladrar. Seguimos rezando tratando de no hacerle caso, hasta que la Virgen que había en la sala se cayó. Yo grité cuando la arcilla se hizo pedazos en el suelo, y ella, como adivinando lo que sucedía, comenzó a reírse, como una loca. La puerta del departamento se cerró de golpe. Yo me paré para salir corriendo, pero la esposa de don Carlos, que llevaba el mando del rosario, nos dijo que no dejáramos de rezar, pasara lo que pasara. Y así lo hicimos. Mi hermano y los niños pequeños estaban en casa de don Carlos, a salvo. No sé qué pasaría en mi casa, porque de repente sonó un golpe tan fuerte que se cimbró la casa de Sara. Y de pronto todo empeoró. La luz se fue, pero solo en el departamento. La puerta estaba cerrada, pero debajo se podía ver la luz del pasillo. Los presentes nos quedamos callados. Se sentía un miedo que iba creciendo. Sigan rezando, decía la esposa de don Carlos. Un grito de loca o de bruja, no sé, se escuchó seguido del grito de la mamá de Sara. Yo no pude más y me paré. Fui a la puerta y traté de abrirla, pero no pude, estaba cerrada. En ese momento, Sara salió del cuarto y todos los presentes caímos en pánico. Quisimos salir del departamento, pero no pudimos, y de repente Sara se me abalanzó para ahorcarme. Mientras lo hacía, gruñía y ladraba, y los ojos, lo juro, eran grandes y amarillos como de un lobo, brillaban en la oscuridad. Entre todos trataron de quitármela de encima. No dejen de rezar, decía el padre, y mientras todos los presentes agarraban a Sara, rezaban en voz alta lo que podían. El padre le echó agua bendita, y ella sacó una lengua, como de víbora, y me empezó a lamer la cara. Fue una sensación de tremendo asco. La lengua era rasposa, se sentía horrible. Yo empecé a rezar en voz alta, o mejor dicho, gritando, y poco a poco me la pudieron quitar de encima. Todos rezábamos lo que podíamos. El padre decía cosas que yo no entendía, y mientras la tomábamos y rezábamos, Sara dejó escapar un grito muy fuerte, un grito pidiendo ayuda, y en ese momento se desmayó, y la luz regresó. A la par que regresaba la luz, se escuchó un ruido de vidrios rotos, y la puerta del departamento se abrió. No sabemos qué fue lo que funcionó, el sacerdote, la limpia o ambas cosas. Dice mi papá que mientras nosotros rezábamos en casa de Sara, la bruja hizo una limpia, y también hacía sus propios rezos, mientras pasaba ramas y huevos junto a la muñeca. El golpe tan fuerte que se escuchó se dio cuando la muñeca de trapo cayó al suelo. Algo que no pesaba ni 100 gramos había sembrado todo el piso. Después los focos empezaron a moverse y se bajaron las luces. La bruja seguía con sus cosas cuando el muñeco se abrió y una sombra salió disparada por la ventana y los vidrios se rompieron. Después de eso mi vida no fue la misma, y claro que para Sara menos. Pero creo que tampoco para nadie de los presentes, ninguno de los vecinos. Sara se recuperó, pero vivía con miedo, como todos a su alrededor. La bruja se llevó el muñeco ese, no se quería con él, y el sacerdote fue otras 2 veces a la casa para bendecir. Esto de ninguna manera fue un final feliz. La vida de nadie fue igual. Yo temo desde entonces que algo así me pueda pasar, o a mi familia. De eso habrá pasado casi 20 años. Todos teníamos miedo de Sara. Yo seguí siendo su amiga, aunque no niego que me daba miedo, y no volví a quedarme sola con ella. Sara y su familia se fueron cuando llegó otro paquete, también con una nota escrita a máquina y en una caja. La nota decía, para Sara, para que olvide. Obviamente no abrieron la caja. Así la llevaron a la basura sin abrir y con guantes en la mano. Sé que muchas cosas que no me dijo Sara respecto del origen del regalo de su novio o exnovio, pues pensamos que fue él quien le había mandado ese regalo. Pero quien se lo mandó quería seguir dañándola. De cualquier manera, Sara y su familia se fueron de los departamentos y jamás volvió a saber nada de ella.